intervención educativa, el arreglo focalizado no aspira ni en sus reglas, ni en sus insumos, ni en sus agentes, no aspira a hacer una variedad del servicio educativo para alcanzar los mismos objetivos finales que el resto del sistema educativo. Es decir, se asume de entrada como un sistema paralelo con aspiraciones mucho más modestas y casi remediales, ¿no? De tal manera que estos subsistemas, ¿no?, bien intencionados, si se quiere, etcétera, etcétera, en la práctica ocupan un lugar periférico en las políticas educativas, y eso se refleja en los magros presupuestos que se asignan, en los precarios apoyos de que se les provee y en los consecuentemente bajos aprovechamientos escolares que logran los estudiantes, y que por supuesto, digamos, la responsabilidad está en ese subsistema y no en los estudiantes, ¿no?, como a veces se quiere ver. Otro aspecto, estoy prácticamente por concluir, me faltan un par de minutos. Me parece que es necesario revisar la articulación entre políticas de calidad y políticas de inclusión, porque en general, digamos, tales políticas suelen discurrir por carriles paralelos, y me parece que a veces los no especialistas, los comunicadores sociales, ¿no?, de manera muy facilona e irresponsable, ¿no?, empiezan, digamos, a socializar ciertos argumentos en favor de la calidad que pueden resultar contrarios, digamos, a la inclusión y a la equidad. Por ejemplo, digamos, si uno piensa en aplicar una lógica, llamémosla una lógica de mercado, que concentre la atención y los recursos en aquellas escuelas que presentan mejor desempeño, ¿no?, lo que podemos estar generando, digamos, es una situación de abandono a aquellas escuelas que tienen un punto de partida, digamos, más bajo, ¿no?, que tienen fuertes desventajas iniciales, ¿no?, y que previsiblemente ofrecerán por eso resultados de aprendizaje más bajos, pero las estaremos castigando bajo esta política de dar más recursos a aquellas escuelas que tengan mejores aprovechamientos, si antes no se hace una política de nivelación. En general, yo diría que el reto consiste, digamos, en tratar de garantizar, hasta donde esto sea posible, la coherencia del conjunto de políticas de desarrollo, de tal manera, y sobre todo las políticas sociales, para ver cuál es el impacto que tienen en las políticas educativas. Piensen, por ejemplo, en el impacto que puede tener una política, digamos, de salud, ¿no?, y que asegure realmente una cobertura universal, ¿no?, que sea realmente accesible, digamos, estos servicios de salud para el conjunto de la población, el impacto que esto tendría, por ejemplo, en las familias y por lo tanto en asegurar la permanencia de las niñas y los niños en el sistema educativo, o el impacto que tendría una política de empleo en el mismo sentido, o las políticas de nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, porque el tiempo se me ha acabado, me gustaría mencionar un último aspecto que tiene que ver ya con la dimensión, si ustedes quieren, más propiamente educativa. Me parece que en este sentido es algo que incluso se puede trabajar desde ya en las propias comunidades educativas, en las escuelas. ¿A qué me refiero? Que simultáneamente al trabajo que se desarrolla en el plano de la incidencia política, que es al que me he referido hace un momento, me parece que es preciso tener presente aquello que las escuelas pueden empezar a hacer aquí y ahora en materia de inclusión, en materia de calidad, de equidad, de no discriminación, en un movimiento desde la base misma del sistema educativo que prefigure la nueva política educativa que queremos. Y en ese sentido, me parece que es muy importante seguir reflexionando sobre el enfoque de la inclusión y qué significa, digamos, llevar este enfoque de inclusión a las escuelas. El enfoque de inclusión es el enfoque que concibe que todas las personas son educables, siempre y cuando se les trate, digamos, en su singularidad, respetando su dignidad y atendiendo sus diferencias, no solo aquellas, digamos, más visibles y evidentes, la discapacidad, el origen étnico, la lengua o la condición migratoria, sino otras, digamos, singularidades igualmente relevantes para el proceso educativo, como las que tienen que ver con áreas de interés, ritmos, estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Me parece que las escuelas tienen mucho por hacer, digamos,
pero no solamente las escuelas, sino la academia, organismos de la sociedad civil e incluso algunos organismos e instituciones de gobierno podrían hacer mucho para fortalecer conceptual y prácticamente la multiplicidad de experiencias que se registran en materia de atención a la diversidad, en materia de educación intercultural y en materia de no discriminación, y yo le dejaría aquí. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Ahora Emilia García. Bueno, qué bien que José Luis me antecedió en el uso de la palabra. Creo que él abrió un panorama muy amplio de diversos frentes por los cuales hay que transitar para realmente tratar de, pues no, a lo mejor no es al principio asegurar la calidad, pero ir en ese rumbo, ¿no?, de mejorar la calidad del sistema educativo. Y bueno, yo voy a hablar de cuestiones concretas también, producto de mi experiencia tanto en el diseño de programas como en la aplicación de innovaciones, en el seguimiento de egresados de niños de preescolar hasta primaria, en la comparación, ¿no?, entre sistemas educativos de diferentes países, en la experiencia de formación docente, de tal forma que son elementos que en un momento dado se pueden recuperar, y aquí yo los planteo a nivel de sistema o a nivel de escuela para hacer cambios en el sistema educativo, ¿no? Entonces hago este contraste, ¿no? Yo concuerdo con lo que dice José Luis, pues mientras tanto se dan otro tipo de reformas a otro nivel, las escuelas pueden en un momento dado empezar a hacer una serie de cosas, ¿no? En el nivel, bueno, del sistema educativo, por supuesto que un punto al cual me voy a referir con un poco más de detalle es el de la formación de profesores, ¿no? Sabemos que en todos los niveles en los cuales se trabaja en formación docente no se alcanza realmente la calidad que se requiere, ¿no?, ni en el sistema de educación normal, ni lo que son los programas de actualización del magisterio. Realmente son programas educativos de calidad, o sea, no se forma con calidad a los profesores, ¿no? Por otro lado, también se requiere de la creación de una serie de programas propedéuticos, ¿no?, que permitan que realmente los estudiantes, a lo mejor la palabra remediar no es correcta, sino darles las oportunidades para que aprendan. O sea, no todos los niños aprenden de la misma manera, y estos programas pueden en un momento dado detectar cuáles son las fallas de los niños en los diferentes niveles. Otro tema que yo creo que aquí ha estado muy olvidado es la idea del aprendizaje de los idiomas. No solamente por el problema de la globalización o porque estamos frente a una situación globalizada, sino también por el hecho de que los lenguajes son sistemas de representación. Entonces, hablar 1, 2 o 3 idiomas permite en un momento dado tener diferentes visiones del mundo, diferentes formas de representación. Hacer la traducción de uno al otro es un ejercicio importante a nivel cognitivo. Y bueno, aquí yo hablo de los idiomas, pero obviamente hablar de los lenguajes, ¿no?, del lenguaje matemático, del lenguaje artístico, del lenguaje de la representación a nivel matemático, etcétera, ¿no? Y bueno, un punto que voy a enfatizar también importante es el de la validación de innovaciones educativas, o sea, el problema de las reformas, ¿no?, que cómo es que se diseñan y se instrumentan las reformas, pues tiene el sistema problemas muy, muy graves de cómo los consigue, ¿no? Pero voy a entrar primero por lo concreto y después voy a terminar por este punto de las innovaciones. Yo creo que en el punto de la escuela, ¿no?, hay cuestiones como la organización del espacio físico o la sistematización de la rutina escolar, ¿no?, el que empiecen las clases a tiempo y terminen a tiempo, que haya rutinas. Lo voy a abundar un poquito más, pero sin este tipo de cuestiones, ambientes y climas propicios para el aprendizaje, y ahora con todas estas situaciones de acoso escolar, ¿no?, de violencia física, violencia verbal, violencia emocional, y además climas autoritarios para el aprendizaje, pues que no propician ni la convivencia democrática, pero tampoco permiten el pensamiento crítico, reflexivo, la expresión de ideas, la creatividad. Y bueno,
esto también yo lo planteé así a nivel de escuela, aunque en realidad se requeriría un cambio en el sistema educativo para decir que las escuelas extiendan su jornada, pero que en cierta medida también puede ser decisión local el que se pueda hacer la jornada un poco más larga, ¿no? En algún estudio que yo hice de preescolar señalaba que esa jornada pues era empobrecedora, ¿no?, para las familias, porque las mamás no alcanzan a ir a dejar a sus niños cuando ellas tienen que regresar, ¿no? Entonces, pues, no pueden trabajar en nada, no pueden hacer una serie de cosas que en otros países, ¿no?, que extranjeros que se vienen a México dicen, bueno, los españoles, por ejemplo, no, pero si no puedo hacer nada, si los niños entran y ya salieron, ¿no? Esta extensión de la jornada escolar, bueno, pues es una cuestión que sí se tiene que estudiar en las diferentes comunidades, a lo mejor a las rurales les conviene eso. Hay niños que caminan 2 horas para llegar a las escuelas, 1:30, ¿no? Y o los dejan solos, lo cual es una situación sumamente peligrosa, o los papás se la pasaron todo el día, o los abuelos toda la mañana en ir y llevar a los niños, ¿no? Bueno, en relación con el espacio físico, pues a mí me gustaría enfatizar, y hace un rato estaba platicando con María Chapela, diciéndole que yo coincido en un proyecto que ella hizo para los Cedesol, en donde decía, los espacios tienen que ser dignos. O sea, eso es lo que uno le está diciendo a los niños, mira, esto es lo que tú te mereces, ¿no? En algún estudio que hicimos Gilberto Guevara y yo, preguntándole a los niños, tratando de replicar un estudio a nivel internacional, qué cosas les gustaría que cambiaran de sus escuelas, pues nos decían cosas hasta como pues que las bancas no tengan clavos que se me entierren, ¿no? Que pueda yo salir al patio y que, nos decían por ejemplo en Chihuahua, ¿no?, y hay una sombrita donde yo me pueda estar, ¿no? Y claro, los niños, como decía nuestra colega del Ibero, pues si no tienen un parámetro de calidad no exigen más y los padres tampoco. Pero esos espacios educativos, sobre todo en el nivel preescolar o en el nivel de educación básica, tienen que tener realmente un equipamiento. O sea, lo que sigue siendo válido de Piaget es que hay concreto, operaciones formales. Entonces, se necesita realmente, pues, objetos con los cuales uno tiene que operar. En la realidad virtual no puede operar, o sea, tiene que tener cosas para mezclar, para apilar, para construir, para diferenciar, etcétera. Y eso obviamente implica una disposición y un equipamiento del espacio físico con materiales que puedan ser renovados, que puedan ser cambiados a lo largo del año, etcétera, y que sirvan para diferentes propósitos, especialmente para los lenguajes matemáticos, pero que empiezan, ¿verdad?, con las operaciones lógicas, que son la clasificación, la seriación, el número, ¿sí? Entonces, pues eso requiere objetos, requiere cosas sobre las cuales operar. Las ciencias naturales necesitan cuestiones con las cuales experimentar. Y la lectoescritura, que bueno, hace un rato dijo José Luis que los niños de preescolar, según los resultados del INE, pues también el sistema se va para abajo. Yo sí coincido en que en el nivel preescolar existe una mayor calidad, o sea, desde las propias educadoras, el espacio físico, etcétera. Pero aún así hay una cuestión que el sistema educativo pues ha escondido por ahí, ¿no?, y que es la cuestión de la lectoescritura. En todas las escuelas particulares, los niños de 5 años ya tienen el nivel de alfabetización que se requiere, o sea, decodifican el lenguaje porque han estado expuestos a ambientes alfabetizadores. Si estos niños de las escuelas públicas están expuestos a ambientes que tienen letreros, ¿no?, que tienen materiales con los cuales pueden formar, que pueden escribir cuentos, que leen, etcétera, pues obviamente que los niños van a tener eso que se necesita para después seguir aprendiendo. Yo creo que ahí hay un efecto de techo bajo en la prueba del INE. Claro que las pruebas del INE están alineadas a currículum. Si el preescolar dijera, tiene que saber leer y escribir, como pueden todos los niños de cualquier escuela privada, ¿sí?, pues obviamente saldrían bien más las mediciones, ¿no? Bueno, este es una foto, ¿verdad?, una de las que encontré ahí de uno de los experimentos educativos que hemos conducido. Eso es una escuela pública, es un jardín de niños público que, como ustedes ven allá al fondo, tiene espacios, ¿no?, donde está todos los materiales clasificados, etiquetados. Los niños tienen un panel ahí donde ponen dónde van a trabajar, con quién van a trabajar, tienen un reloj que marca los tiempos, etcétera, ¿no?, y que nos lleva al siguiente punto, el de las rutinas diarias. Pero todo esto se puede hacer en una escuela pública. O sea, las escuelas del CAPSE, del preescolar, todas están hechas iguales. Entonces, obviamente que aquí entra el problema de que si la educación es gratuita, porque ¿quién hizo eso? Pues los padres de familia, los cuales los involucramos paulatinamente, y en vez de gastarse el dinero en otras cosas, pues empezaron a hacer kermeses y cosas para apoyar a la escuela. Todo eso lo hicieron los padres de familia, y
sabe perfectamente bien porque supo de toda esta experiencia, ¿no? Las escuelas deben ser espacios agradables. O sea, realmente los niños, como en unas escuelas que yo conozco, no quieren dejar de ir a la escuela, no solamente porque la escuela, ahí están sus amigos y pueden platicar con ellos y es un espacio de socialización, sino también porque la escuela, ¿verdad?, les es agradable. Hay lugares donde moverse, ¿no?, de ejercitar diferentes tipos de aprendizajes. La foto de la derecha es del mismo jardín de niños, en donde se usa el espacio de afuera de la escuela también, de afuera del salón de clases, ¿no?, para extender el espacio físico y hacer una serie de cosas. Ahí tienen un pizarrón, pero afuera también tienen una tiendita y también tienen agua y también tienen un montón de cosas para trabajar, ¿no? Un aspecto que hemos encontrado que es pero terrible en el nivel preescolar y primaria es que las rutinas diarias son inconsistentes. O sea, los niños ni los papás saben cuándo les toca, ¿no?, matemáticas, cuándo les toca lectoescritura, cuándo es ciencias naturales. Y si uno interroga a los profesores le dicen, bueno, pues es 1 hora y como dice la SEP, 3 horas de matemáticas, pero si están interesados le extiendo un poquito más, o le quito, le pongo, etc. Eso es terrible para la autorregulación, para la disciplina, para el pensamiento crítico y demás, porque la memoria a corto plazo está ocupada en poner atención a que el maestro dice ahora hagan esto, ahora hagan el otro, ¿no? Eso fomenta la dependencia, la pasividad y el hecho de que los niños no puedan ser autorregulados, cosa que también hemos medido y que hemos encontrado que es deficitario, ¿no?, en nuestra educación. Y bueno, lo otro es algo que se ha estado empujando desde el Consejo Consultivo, donde hemos estado José Luis y yo, de formación cívica y ética, la necesidad de que haya un clima social y emocional, ¿no?, en el salón de clases que apoye la eficacia, ¿no?, de la instrucción y los resultados académicos. Eso cada vez está más en la agenda, se sabe mucho más que ese es un componente fundamental del éxito de muchos sistemas educativos, incluso a nivel universitario, ¿no? O sea, que el tutor, ¿no?, apoye al alumno, o que haya en espacios en donde, como en el MIT, ¿no?, a cualquiera se le ocurre una idea y entonces dicen, a ver, vamos a escucharla, ¿no?, en vez de decir que es pésima, trata de probarla, dale por las innovaciones, y bueno, pues ahí tenemos que nos venden todas las innovaciones y aquí no hay, pero un componente fundamental es de la confianza, ¿no?, el de pensar que el otro puede y que realmente hay una alta exigencia. O sea, yo espero que tú puedas rendir, pero hasta acá, claro, te genera un clima que no es autoritario, que te permite expresarte, etcétera, ¿no? Ahora, no sé si se alcance a ver mucho, pero bueno, un punto también que se planteó en el panel de la mañana es el de la participación social. Y obviamente ni la escuela ni la familia tienen bien claros cuáles son sus roles y se echan la pelota mutuamente. Los maestros dicen que los papás, no sé qué, no le dan a los niños las reglas básicas, que los niños no son disciplinados, que los niños no hacen la tarea. Los papás dicen que los maestros no les enseñan bien y que ahora ellos tienen que hacerle de maestros en la casa, etcétera, ¿no? Creo que una cosa muy importante es entender los roles, dónde se da, ¿no?, lo más importante, y de tal manera que haya una comunicación. Estos los roles de género, la formación del autoconcepto, la expresión y control de emociones, que son muy importantes, se dan en las primeras etapas, ¿no?, entre la madre y el principal cuidador, cuando el niño hace un berrinche, cuando el niño se frustra, cuando está enojado. Todo ese tipo de cosas se tienen que entender. No nomás se trata de decir, bueno, ahora que colaboren los papás, hay que saber cuáles son los roles, ¿no? Quién tiene qué hacer en el desarrollo socioafectivo, en el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, el lenguaje materno, que está cargado a la familia. Si las madres no saben cómo hablar a los hijos, no pueden generar estructuras narrativas, expositivas, comparativas, argumentativas, no existen las condiciones para aprender a leer y escribir bien, y ya vienen empezando todos los déficits, ¿no? Igual en la parte psicomotriz, ¿no? Y bueno, aquí yo decía esto de la jornada escolar. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos un sistema de formación deportiva y sabemos que se necesita una educación integral. Una educación de calidad es una educación que atiende a la mente, al cuerpo y al espíritu, y eso implica todo lo que son las asignaturas, pero también la educación física, la formación artística. Y bueno, en nuestro caso creo que es recomendable esto que ha hecho Corea del Sur, ¿no?, de los clubes de tareas, para poder reforzar. O sea, nadie es experto si no repite muchas veces lo mismo. Y incluso se dice los buenos resultados de Corea del Sur aparentemente se deben a eso, más que a lo que realmente se hace dentro del aula. Pero esto también tiene que estar guiado. Ahora, en relación con la formación del magisterio,
Bueno, ahí sí es un punto que ahora estamos haciendo un estudio en el INE, en donde estamos analizando cómo es que se han dado todos estos programas de formación continua, ¿sí? Como están desarticulados, o sea, las normales no tienen nada que ver con programas de formación del magisterio, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la formación de profesores funcionan como situaciones aisladas y deben ser articuladas, porque en realidad desde la formación normal tiene que haber una formación en servicio, ¿no? O sea, la mayor parte de ese ocurrir ahí. También hicimos un experimento educativo donde pusimos a alguien a aprender el programa preescolar y en vez de tardarse 4 años en la normal, se tardó 1 año trabajando al lado de otro profesor. O sea, no hay mejor manera de aprender que estar junto a un experto. Entonces, pues todo tiene que estar realmente muy articulado, ¿no? Obviamente estos cursos de 2 semanas, ¿no? Una vez que hay una reforma, luego vienen cursos de 2 semanas que luego replican unos que apenas se los acaban de decir y todos los maestros, hay evidencia de investigaciones del DIE, ¿no? De Adelina Castañeda, en donde realmente los maestros dicen, y bueno, hay unas entrevistas que se han hecho en Morelos, que los profesores dicen, mire, la verdad, vamos, pasamos lista, luego nos vamos a desayunar, luego medio nos dicen algo y pues ya sabemos que no aprendimos nada y nos vamos con las mismas ideas todas revueltas, ¿no? Y eso pasó con la cuestión de las competencias, por ejemplo, no se lograron entender nada porque ese sistema es una simulación, es un gasto enorme. Está diciendo José Luis, ¿dónde se dan los recursos? Ahí se dan muchísimos recursos y esos recursos no producen el beneficio que se requiere, ¿no? Aquí yo cito a Sara Miliansky, fue una ministro de Cultura de Israel que se dio la tarea de analizar cuánto tiempo se tardan los maestros en incorporar una innovación y aprender verdaderamente qué significa la reforma. Y entonces ellos, entrenando a muchos profesores en Israel, se dieron cuenta y dando seguimiento todos los días en el aula, que realmente los profesores en el primer año se pasan rechazando la reforma, diciendo esto no me sirve, esto como que es igual o esto es peor de lo que yo hacía, porque no entienden bien y logran, cuando más, o sea, del 30 al 50% de cambios en la innovación. Si no se le sigue apoyando, el maestro mejor se regresa a lo que hacía antes, que algo mal manejado es peor que algo que a lo mejor está viejo pero le funciona. Entonces, pero para esto el entrenamiento realmente, y esto está súper documentado, tiene que ser apoyo constante, acompañamiento, andamiaje. Alguien tiene que ver cómo es la innovación para después aplicarla, ¿no? Pues para eso tiene que haber un perfil, para eso tiene que haber todo muy claro, ¿no? De cómo es que se tiene que trabajar. Esto también ya lo había mencionado, ¿no? Los alumnos, desde mi perspectiva, tienen que ser siempre preevaluados en un nivel, siempre, para determinar si tienen o no deficiencias, porque no tienen ningún caso. Bueno, José Luis acaba de decir, bueno, ¿cuántos de los que entran en primera primaria terminan en los 6 años? Y es un porcentaje muy bajo. ¿Y eso por qué? Porque las habilidades básicas no las tenían y las fueron arrastrando a lo largo del tiempo. Realmente pueden haber programas propedéuticos, ¿no? Para poder que los alumnos realmente tengan un arranque parejo, ¿no? Y aquí ya voy al último punto, que es el de las innovaciones educativas. Sabemos que a cada nuevo gobernante de secretario de Educación se le ocurre inventar unas nuevas reformas, ¿no? Pero para poderlas instrumentar, esto también está documentado. O sea, los países que todos nos aventajan en las comparaciones de la OCDE, pues no hacen una reforma y luego la lanzan así sin haberla realmente probado, validado en centros de demostración curricular, en donde realmente se entiendan ya las buenas prácticas y de ahí se empiecen a diseminar, ¿no? Bueno, aquí ya nada más era este punto de que yo digo que hay que empezar a aprender a lo mejor estos idiomas, porque pues Brasil, ¿no? China o la India están haciendo muchísimas cosas. Y bueno, esto ya sería como el punto de cómo es que se concibe esta idea de la innovación. Bueno, por un lado, tiene que haber, desde mi perspectiva, y esto bueno está tomado de Bruce Fuller, ¿no? Una gente que ha estudiado muchísimo, incluso si el preescolar lo deben hacer escolarizado o no escolarizado, pero en donde cada vez que a alguien se le ocurre introducir una innovación, pues por lo primero que tiene que tener pues son estándares, ¿no? O sea, la innovación se ve así. Si yo entro a un salón de clase que aplica las competencias, entonces tiene que haber áreas, tiene que haber esto, tiene que haber el otro, o sea, tiene que haber estándares. Si el maestro trabaja por competencias, entonces tendría que interactuar con los alumnos de esta manera.
Si se está evaluando por competencias, tendría que hacerse así. Entonces tienes que plantear cuáles son los estándares y cuáles son los tipos de pruebas o evaluaciones con los cuales vas a ver si se cumplen los estándares. Entonces lo primero que tienes es eso, que forma el perfil de la innovación. Después tienes que ver la respuesta de las zonas y de las escuelas, a ver cómo sienten la innovación, qué opinan, ¿no? Qué cosas le quieren cambiar, ¿no? Qué prácticas en el aula se tienen que ajustar, porque a lo mejor ahí no tienen un salón así o no tienen un maestro así. También hay que ver cuáles van a ser las barreras y los obstáculos que va a haber para la innovación. O sea, va a haber gente que va a rechazar, ¿no? Y bueno, y hay que medir los logros de esa innovación. Entonces, en esto se resume, ¿no? Hay que adoptar una serie de estándares y pruebas que nos permitan ver si exactamente estamos haciendo eso que dicen, este programa de la RIEP, nadie midió si eso estaban haciendo u otra cosa, ¿no? Luego se implementan las reformas con las habilidades que están incluidas, pero hay un proceso de adopción, adaptación, prácticas educativas concretas, tomando en cuenta las resistencias